Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. El Sol tarda 225 millones de años en dar una vuelta a su alrededor. La era de los dinosaurios duró 180 millones de años. Por tanto, si una rotación a la galaxia durara 1 hora, la Tierra tendría 20 horas de vida. Los dinosaurios habrían vivido 48 minutos y nosotros 48 segundos. Esto es un cometa. Es puro hielo y roca. Tiene 15 kilómetros de diámetro y se dirige a la Tierra a gran velocidad. Pero esta no es la Tierra que hoy conocemos en absoluto. Nos situamos 65 millones de años atrás en América del Sur, mucho antes de los albores de la humanidad. Y esta vez, los amos de la Tierra son los dinosaurios. Dinosaurios, gigantes de la Patagonia. Esto es la Patagonia, una vasta región de Argentina en América del Sur, tal y como la conocemos hoy. El dinosaurio más antiguo conocido procede de Argentina. Los dinosaurios no tardaron en extenderse por toda la superficie de la Tierra, en parte debido a que hace 250 millones de años todo el planeta estaba formado por un único y colosal supercontinente, la Pangea. Y a su vez existía un único océano, Pantalasa. Estamos en la parte septentrional de la placa sudamericana, en un mar que se ensancharía hasta formar el océano Atlántico. Los dinosaurios solo pisaron tierra firme. Las grandes criaturas oceánicas de su época eran reptiles marinos. Estas criaturas no son delfines. Son ictiosaurios de hace 160 millones de años. Algunas de estas especies alcanzaron los 25 metros de largo. El depredador suele convertirse también en presa de otro depredador, a no ser que se llegue a la cúspide de la cadena alimenticia, donde se encuentra el más terrible y poderoso animal, el Eupleurodon. Este mide 20 metros, pero se ha hallado un único fósil que corresponde a un ejemplar de 25 metros de largo. Formas extremas de vida también surgieron en tierra firme durante la era de los dinosaurios. La erosión y la actividad geológica han revelado que Sudamérica conoció la evolución de dinosaurios excepcionales.
En muchos lugares de allí aún se puede caminar sobre el mismo terreno sobre el que lo hicieron estos gigantes hace 100 millones de años. La Patagonia, en particular, nos ofrece algunos de los descubrimientos más espectaculares en la historia de la paleontología, la ciencia que estudia las formas de vida ya desaparecidas. Este fenómeno parece depender de otro peculiar giro en la evolución. Las regiones que producen grandes dinosaurios también tienden a producir grandes paleontólogos. Les presento al profesor Rodolfo Coria, paleontólogo de renombre mundial y director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. El museo en el que trabajo bulle de actividad. Muchos estudiantes de doctorado vienen aquí a continuar su investigación. En algunas ocasiones gente muy joven, como mi hija Ludmila, lo hace para satisfacer su curiosidad. Me encanta hablar de dinosaurios con todo el mundo, sean entendidos o no. Implica mucha dedicación, a mí y a la mayoría que se dedica a esto. Sin embargo, ya desde los inicios de mi carrera se me fueron abriendo nuevos horizontes. Fui dándole prioridades a otras cosas en la vida. Un pastor se encontró un hueso sorprendentemente grande. Mi mentor, el gran paleontólogo argentino, el doctor José Bonaparte, inmediatamente se percató de que ese hueso sobrepasaba a cualquier otro hueso de dinosaurio visto a lo largo de su carrera. Tras varias fases de excavación, al final dimos con el mayor dinosaurio encontrado jamás. Era uno de esos herbívoros que todo el mundo conoce con cuello alargado y 4 patas. Lo bautizamos Argentinosaurio. Este descubrimiento tuvo una gran influencia en la percepción de los dinosaurios de Sudamérica. A título personal, bien, acaparó una parte importante de mi vida y me quedo corto. El planeta jamás volverá a ver semejante criatura en tierra firme. Paradójicamente, su vida comienza dentro de huevos algo más grandes que un pomelo. Los científicos creen que las hembras de Argentinosaurio, al igual que los titanosaurios, también dinosaurios cuadrípedos de cuello largo, abandonaban los huevos nada más ponerlos, confiando en que el gran número de huevos puestos garantizaba la supervivencia de la especie. Esta cría de Argentinosaurio, pongámosle de nombre Fortachón, crecerá hasta adquirir el tamaño equivalente a una manada de 14 elefantes, 36 metros de largo, más que una ballena azul, el animal de mayor tamaño en la actualidad. Eso sí, si vive para contarlo. Los depredadores y los peligros abundan. Solo unos pocos alcanzarán la edad adulta. Uno de los mayores hallazgos en los que he participado ha sido un terreno increíblemente extenso utilizado para anidar. Nos ayudó a aprender bastante acerca de la conducta reproductiva de los titanosaurios. Este yacimiento se conoce como Aú-Cama-Huevo. Se extiende a lo largo de 25 kilómetros y tiene una antigüedad de aproximadamente 80 millones de años. Creemos que una generación tras otra de estos dinosaurios eligió este lugar para depositar sus huevos. Los nidos están tan cerca entre sí que las hembras apenas podrían caminar entre ellos. Creemos que irían dejando los huevos en la parte más exterior y simplemente se marcharían.
La Tierra habitada por dinosaurios nos resultaría familiar, pero diferente. Sería más cálida que en la actualidad. Los desiertos estarían más extendidos. Durante gran parte de la era de los dinosaurios no existirían árboles de hoja caduca ni tampoco plantas fanerógamas. En la época de los dinosaurios no existía el casquete polar ártico y la Antártida tenía un clima subtropical. Durante decenas de millones de años, las estaciones apenas cambiaron. El agua de los océanos también era más cálida. Los huracanes eran frecuentes. El polo magnético cambiaba de posición continuamente. En numerosas ocasiones, una brújula moderna señalaría hacia el este, el oeste o el sur. Cuando aparecieron los dinosaurios, las estrellas más próximas ocupaban una posición en el orbe celeste completamente diferente. La Luna estaba más cerca de la Tierra y las mareas eran de mayor consideración. La Tierra rotaba a mayor velocidad y los años duraban 385 días. El profesor Coria ha contribuido al descubrimiento de más de una docena de nuevos dinosaurios. Como científico, insiste en que cada hallazgo cuenta, no importa cuál sea el tamaño del fósil. El proceso de descubrimiento es tan reconfortante como el descubrimiento en sí. Y algunas veces, confiesa, la parte que juega un papel más importante no depende de nosotros. Me gusta pensar que soy afortunado, increíblemente afortunado. Me siento dichoso por trabajar en la Patagonia, pero también por haber estado aquí en el momento justo y con los conocimientos necesarios. Muchos de los descubrimientos paleontológicos han sido realizados por gente no experta en el tema. Es lo que ocurrió con el argentinosaurio, y ha vuelto a ocurrir con otro tipo de dinosaurio. El doctor Leonardo Salgado es amigo mío y también compañero de profesión. Ambos hemos sido informados. Nos han advertido de la presencia de huesos fósiles cerca del museo para el que colaboro. Organizamos un trabajo de campo y empezamos a desenterrar más huesos. Eran relativamente grandes, por lo que al principio pensamos que pertenecían a un herbívoro porque en general esta clase de dinosaurios suelen ser más grandes. Sin embargo, los huesos resultaron ser de un ejemplar carnívoro, aunque de gran tamaño. El equipo del profesor Coria ha desenterrado las primeras especies de un grupo de feroces depredadores llamados giganotosaurios. Los primeros giganotosaurios aparecieron hace 100 millones de años. Las tres especies de este grupo superaban en tamaño al famoso Tiranosaurio Rex. Aunque poco habitual entre los reptiles, hay especies que se ocupan del cuidado de sus crías, como por ejemplo los cocodrilos. En los dinosaurios, este comportamiento protector evolucionó y se hace presente en las aves. Esta cría hembra se llama Fauces grandes. Por pequeña, vulnerable y para algunos enternecedora que parezca, está programada genéticamente para convertirse rápidamente en un depredador de 13 metros de largo y 8 toneladas de peso, como su madre.
En Patagonia vivió el mayor de los herbívoros y el mayor de los carnívoros. Ambos casi durante el mismo periodo de tiempo y en el mismo territorio. Esto obviamente suscita esta cuestión. ¿Por qué fue así en este lugar? Es una pregunta que he escuchado en innumerables ocasiones, y por increíble que parezca, aún me la sigo haciendo yo mismo. La respuesta no es fácil. Puede ser porque hace 120 millones de años Sudamérica empezó a separarse de África y se convirtió en un mundo aislado. La evolución siguió una serie de pautas específicas. Con todo, es mucho más complejo. Un clima seco y con noches frías pudo haber favorecido a los animales que retuvieran su temperatura interna mejor debido a su mayor volumen. Pero una interpretación más sencilla se basa en un clima más cálido y una tierra fértil con toda la vegetación que pueda comerse. Sin embargo, otra teoría afirma que los grandes herbívoros tuvieron que crecer lo suficiente como para dar cabida a un gran estómago diseñado para digerir vegetación rica en fibra, pero baja en proteínas. Finalmente, las grandes llanuras habrían propiciado la aparición de argentinosaurios como los océanos lo hicieron con las ballenas. El tamaño tiene sus ventajas. Las ramas más altas son para aquellos que las pueden alcanzar y muchos depredadores, en la mayoría de los casos, son demasiado pequeños como para suponer una amenaza. Fortachón tiene ahora unos 10 años de edad. Ha alcanzado una longitud de 20 metros, la mitad de la de un adulto. Su rápido crecimiento le supondrá una buena protección en los primeros años de su vida. Si es difícil atacar a un único argentinosaurio, a una manada aún lo es más. Una manada tiene que estar en continuo desplazamiento porque lo devoran todo y tienen que andar buscando nuevas fuentes de alimento o bien vegetación regenerada. Fauces Grandes ha alcanzado un cuarto de su tamaño de adulto. También ha crecido con celeridad. Sus primitivas plumas ya casi han desaparecido. Se ha estado alimentando prácticamente de pequeños animales e incluso de algo de vegetación durante la primera parte de su vida. Sus genes finalmente la impelen a comer únicamente carne. La capacidad de aprendizaje de los dinosaurios es limitada. Sin embargo, tienen el cerebro que necesitan y les ha servido para prosperar a lo largo de 180 millones de años.
Por tanto, es probable que no necesitaran un cerebro tan grande para adaptarse y sobrevivir. Quizás esto puede ser un mensaje para nosotros. Por cierto, les presentamos a Plumas Finas, un unenlagia, un macho de 2 metros de largo y 20 kilos de peso provisto de garras. Es pariente de las aves, como también lo son en cierta medida el velociraptor, el giganotosaurio y el tiranosaurio. Los unenlagias tenían plumas, pero no volaban. Los grandes dinosaurios necesitan espacio. Este es el Museo Carmen Funes, que viene a ser como mi segunda casa. Aún sabemos muy poco acerca de los dinosaurios. Es ahora cuando la paleontología está empezando a descubrir su universo. A veces decimos en broma que es una ciencia llena de pequeñas lagunas. Solo hemos encontrado unas 700 especies de dinosaurios en todo el planeta. No son muchas para una hegemonía que duró 180 millones de años. El 10% de esos dinosaurios han sido hallados en Argentina, y la mayoría en los últimos 30 años. Gracias a la tecnología, nuestro conocimiento al respecto avanza cada día más rápido. Pero los dinosaurios han sido encontrados solo por personas que han rastreado el planeta. La fosilización es un proceso que requiere condiciones extremadamente particulares. Y aún así, se conservan muy pocas partes de cada organismo. Podemos fácilmente concluir que una gran cantidad de especies desapareció sin dejar huella. Hay varias lagunas y esta situación nos permite dar rienda suelta a la imaginación. Por supuesto, la ciencia ficción puede resultar divertida. Pero también hay que ser muy prudentes a la hora de proponer una nueva forma de contemplar a los dinosaurios. Como la mayoría de mis compañeros de profesión, desearía poder viajar en el tiempo para ver a estas increíbles criaturas vivas. Fortachón ha alcanzado la madurez. Para muchos expertos ya no crecerá más. Tiene 20 años de edad y se encuentra en el principio de una vida que superará los 100 años. Hay otros científicos que creen que seguirá creciendo durante el resto de su vida, pero a un ritmo más lento que en sus primeros años. Los argentinosaurios eran 12 veces más voluminosos que el mayor de sus depredadores. Eran casi invencibles. Aquí, en el Chocón, hace 100 millones de años, las que serían las huellas pasajeras de unos pocos dinosaurios se conservaron gracias a la fosilización. Estas huellas hablan abundantemente acerca de las criaturas que las dejaron. Nos informan de a qué velocidad caminaban y del tamaño que tenían. Nos dicen si el animal caminaba a 2 o 4 patas, si iba solo o en manada, si caminaba tranquilamente, si estaba cazando o más bien siendo cazado. Las huellas de dinosaurio se encuentran en todos los continentes, pero las dejadas en el Chocón son de un valor incalculable. Sus formas son una clara muestra del parecido con las de especies actuales. Y eso es muy extraño.
El descubrimiento del giganotosaurio es lo que le ha otorgado a Rodolfo Coria ese reconocimiento a nivel mundial en paleontología. Su pasión por este trabajo nunca ha decrecido, a pesar de implicar en la mayoría de los casos mucha exigencia. Su labor está íntimamente unida a la naturaleza, a su orografía infinitamente variada y a su climatología en constante cambio. Por tanto, hay momentos de penuria, pero también otros en los que la ciencia se funde con el puro gozo de estar al aire libre en lugares maravillosos. Los años de trabajo de campo me han enseñado una lección fundamental. Tras tratar todo este tiempo con formas de vida antiguas y simultanearlas con las del presente, la vida ha adquirido un gran significado para mí. Mi labor científica ha influido en mi forma de pensar. Esto es una prospección en su forma más elemental. Consiste solo en mirar a tu alrededor. Pero dar con algo requiere un ojo más experto. Con el tiempo te das cuenta de que el número de preguntas se incrementa con respecto al número de respuestas. Paciencia y perseverancia son virtudes que no deben faltar. Sirven de gran ayuda ante enigmas difíciles de resolver. Por ejemplo, una vez nos preguntamos si el giganotosaurio cazaba solo o en grupo. De nuevo, como en muchas ocasiones anteriores, una buena pista para dar con la respuesta apareció de manera inesperada. Encontramos una nueva especie en la familia de los giganotosaurios. De hecho, no solo encontramos una muestra, sino un revoltijo de huesos perteneciente a al menos 7 ejemplares. Para mi colega canadiense Phil Curry y para mí, era un indicio de algo que ya habíamos considerado, pero de lo que no disponíamos pruebas hasta entonces. Que dinosaurios carnívoros y de gran tamaño como los giganotosaurios cazaban en manadas. Por tanto, Fauces Grandes pertenece a esta nueva especie de giganotosaurio. Es, para ser preciso, un mapusaurio. Y a sus 22 años ya ha alcanzado su plenitud. Fortachón se encuentra, sin ser consciente de ello, en un momento crítico. Como argentinosaurio adulto, no tiene depredador alguno al que temer, a no ser que fuera demasiado viejo o bien estuviera enfermo o herido. A pesar de su superioridad numérica y de sus poderosas mandíbulas, el giganotosaurio no puede derribar a este gigante. Arrancarle trozos de piel y dejar que la enorme presa muera desangrada o de una infección es una estrategia más encaminada al éxito. Los giganotosaurios han de esperar días, incluso semanas, entre comida y comida. Pero esta vez no va a hacer falta. El tiempo vuela. Han pasado millones de años.
Y mientras los continentes continúan a la deriva, la Tierra va adoptando un aspecto más parecido al actual. Las especies emergen, evolucionan o se extinguen. La naturaleza no cesa de cambiar. Estamos en América del Norte. Los reptiles alados alcanzan su apogeo con el Quetzalcóatl, un pterosaurio con la misma envergadura que una avioneta. Ninguna ave voladora le igualará en tamaño, ni siquiera de cerca. Aparte de volar, estos reptiles no tienen nada en común con las aves. Por otra parte, la evolución no les ha preparado para sobrevivir ante los dramáticos acontecimientos que se avecinan. Varios factores pudieron influir en la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos se hicieron más grandes y más competitivos. La deriva unió continentes que antes estaban separados. Aparecieron nuevos enemigos y se propagaron nuevas enfermedades. El clima se hizo más frío, posiblemente debido al incremento de la actividad volcánica. Cinco millones de años antes de que acabara la era de los dinosaurios, los volcanes de todo el planeta se tornaron cada vez más activos. El aire era irrespirable en muchos lugares. La vegetación sufrió los efectos de la lluvia ácida y también del oscurecimiento de un cielo repleto de cenizas. Pero aún así, muchos dinosaurios consiguieron sobrevivir, aunque no por mucho tiempo. Este cometa es tan grande como el monte Everest. Recorre la distancia entre la Luna y la Tierra en cuestión de 2 horas. Atraviesa la atmósfera en solo 2 segundos. Alcanza la Tierra a la altura de la actual península del Yucatán, en México. Todos los bosques del continente americano son destruidos por el fuego. Ya de por sí debilitados, los dinosaurios son los animales que más lo sufren. Si no mueren como resultado del impacto y de sus inmediatas consecuencias, lo harán gradualmente en el período subsiguiente.
En un espacio de tiempo relativamente corto, los dinosaurios ya son solo historia. ¿O me equivoco? No todos los dinosaurios desaparecieron. Las aves son dinosaurios. Es difícil imaginarse cómo hubieran evolucionado los mamíferos codo con los dinosaurios. Si no se hubieran extinguido, quizás nosotros no existiríamos. En su lugar, cuando contemplamos a las aves de la actualidad, es como si los dinosaurios nos hubieran legado únicamente su elegancia y belleza. La paleontología me ha llevado a lugares maravillosos por todo el planeta. Sin embargo, me permite volver a mis raíces, aquí, en la Patagonia. Quizás me estén aguardando más descubrimientos, pero conforme avanza mi vida, encuentro tanto sentido en compartir mis conocimientos como en encontrar nuevos dinosaurios. Con todo, aún no soy tan viejo.